Queridos espectadores, la granja, aquel lugar que Tuna siempre creyó ser el refugio más tranquilo, de repente se ha convertido en un escenario cargado de tensión. La inesperada aparición de su ex-suegra con una mirada penetrante y una sonrisa llena de segundas intenciones hizo que todo el ambiente quedara atrapado en una atmósfera sofocante. ¿A qué ha venido? ¿Será solo una visita tardía? ¿O detrás de cada palabra amable se esconde un plan oscuro, cuidadosamente preparado? Cada gesto de esa mujer se siente como un cuchillo invisible presagiando una tormenta capaz de arrasar con la paz que Tuna había construido con tanto esfuerzo. Mientras tanto, la noticia pronto llegó a oídos de Alex. Este CEO, acostumbrado a los duros juegos del mercado, ya no se enfrenta a frías cifras, sino a una elección de vida o muerte, proteger a la mujer que ama y al niño inocente o dar un paso atrás y esperar el momento oportuno. La presión ya no viene de sus rivales en los negocios, sino de una mujer marcada por el pasado y cargada de intriga. ¿Será suficiente el amor de Alex y Tuna para resistir la tormenta o el regreso de la ex-suegra? ¿Será la chispa que lo destruya todo? No aparten la vista de la pantalla porque enseguida la historia abrirá un nuevo capítulo lleno de tensión. Secretos que parecían enterrados saldrán poco a poco a la luz, arrastrando a todos a un torbellino de intriga, amor y traición. Una tarde sombría. El cielo gris lo cubría todo mientras el viento aullaba con fuerza, anunciando que una tormenta estaba por llegar. En una casa vieja a las afueras de la ciudad, la ex-suegra de Tuna permanecía inmóvil en una silla de madera. La luz opaca que entraba por la ventana iluminaba su rostro marcado por los años, endurecido por una frialdad y una malicia latente. El tiempo pudo robarle la juventud, pero no la amargura ni el rencor que seguían ardiendo en su interior. La imagen de Tuna, aquella nuera que siempre había sido una espina en sus ojos, apareció con claridad en su mente, acompañada de una verdad que le hervía la sangre. El día anterior había visto con sus propios ojos a Alex, un hombre extraño cargando con ternura al pequeño Henry. Ese niño no era solo su nieto, era la única sangre que le quedaba después de que Hwang-an, su hijo, acabara tras las rejas. Aquella escena fue como un cuchillo clavado en su corazón. Le recordaba que su propia sangre se estaba alejando poco a poco. En su mente resonaban gritos de rabia. No, Henry es mi nieto. Debe llevar mi apellido, debe crecer dentro de esta familia. No permitiré jamás que ese tal Alex le robe el lugar de padre. Sus ojos brillaron con un destello helado. Todo su cuerpo temblaba de furia contenida mientras sus manos se aferraban con fuerza a la silla, dejando marcas profundas en la madera. En su rostro arrugado apareció una sonrisa torcida y oscura. El inicio de un plan ya estaba tomando forma. Debo traer de vuelta a Henry. Él me pertenece. Cueste lo que cueste, murmuró con una voz ronca como salida de la penumbra. Se levantó. Su silueta delgada se proyectó en el suelo como una sombra dispuesta a devorar la poca luz que quedaba. En el viejo espejo polvoriento se reflejó la imagen de una mujer, con los ojos encendidos de odio y cálculo. Hoy iré a la granja, veré a Henry y lo abrazaré, y después volverá conmigo. Ni Tuna ni Alex podrán impedirlo. Afuera el viento y el trueno rugían como si acompañaran la oscuridad de sus pensamientos. La puerta de madera se abrió con un crujido como un mal presagio. Ella salió paso a paso con una mirada encendida por una determinación aterradora. Sabía bien que ese viaje no sería solo el inicio de una disputa por Henry, sino también el regreso de un odio que nunca había muerto. Y en su mente solo una frase retumbaba. Henry debe volver conmigo, cueste lo que cueste. Aquella tarde, cuando el atardecer acababa de desvanecerse y la noche aún no había caído del todo, el cielo ya estaba cubierto de un tono sombrío. El viento helado silbaba a través del viejo portón de madera, produciendo un sonido escalofriante. Y entonces, entre la niebla, apareció una silueta conocida pero marcada por el pasado, la ex-suegra de Tuna.
Sus ojos fríos, su rostro endurecido por los años y lleno de cálculos avanzaban lentamente hacia el patio. Cada paso de sus tacones resonaba en el suelo como un golpe seco que rompía el silencio. ¡Tuna! Su voz cortó la noche afilada como una navaja. Dentro de la casa, Tuna, que estaba arrullando a Henry, se quedó inmóvil. Esa voz, ese nombre, le oprimieron el corazón. Colocó con cuidado al niño en la cuna y salió despacio. La puerta se abrió y de inmediato la figura de aquella mujer apareció de pie firme en medio del patio vacío. Tuna se quedó helada unos segundos antes de murmurar: «¿Usted? ¿Por qué ha venido? ¿Qué más quiere?». Esta vez el rostro de la mujer no mostraba la dureza de antaño, sino una calma inquietante. Habló con un tono bajo: «Tranquilízate. Solo quiero que nos sentemos a hablar un momento». Aunque con cautela, Tuna asintió por educación. Se sentaron frente a frente en el juego de muebles de madera. La distancia era corta, pero el aire estaba cargado de recuerdos dolorosos. Tuna apretó las manos mirándola con desconfianza. De pronto la mujer dijo: «Tuna, lo siento. Todo fue culpa mía en el pasado. Hoy solo quiero ver a mi nieto una vez». Esas palabras fueron como un cuchillo en una herida abierta. Tuna tembló de rabia con los ojos brillando. «Su nieto. Aquí no hay ningún nieto suyo. Cuando yo estaba embarazada, usted y su hijo me echaron sin compasión. Y ahora viene hablando de familia». El silencio se hizo pesado. Ella mantuvo la calma, pero sus ojos brillaban con fuerza. «Fue un error entonces, pero Henry es sangre de esta familia. Solo le pido verlo una vez». Tuna calló, pero dentro de sí era un torbellino. Tras unos segundos, respiró hondo y contestó con frialdad: «De acuerdo, pero solo podrá mirar, jamás tocar a mi hijo». Los ojos de la mujer brillaron y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Asintió: «Está bien, solo miraré». Ambas entraron en la habitación. Henry dormía tranquilo en la cuna con un rostro angelical. Los ojos de la mujer se iluminaron y su mano temblorosa se extendió hacia él. Pero Tuna se interpuso de inmediato con voz cortante: «Solo mirar. Un paso más, y no la perdonaré jamás». En ese instante la mujer se detuvo. Se quedó observando al niño durante mucho tiempo con una chispa extraña en los ojos. Finalmente una sonrisa torcida y siniestra apareció en sus labios. Tuna habló con firmeza: «Ya lo ha visto. Ahora por favor váyase». Ella se levantó. Antes de girarse, sus ojos siguieron fijos en el niño como si quisiera grabar su imagen en lo más profundo de su ser. En su mente una idea retumbaba con dureza. «Sí, él es mi nieto. Debe ser mío. Cueste lo que cueste». Cuando el portón se cerró, su silueta se perdió entre la niebla gris. Pero su visita había dejado sembrada una semilla venenosa en la granja. Una tormenta silenciosa se estaba gestando, y sin duda arrastraría a Tuna y a Henry a un torbellino de peligro jamás visto. Cuando la silueta de la ex-suegra desapareció detrás del portón de madera, Tuna permaneció inmóvil en el umbral con los pies clavados al suelo. Su corazón latía con fuerza, sus manos temblaban. Una sensación de inquietud invisible la oprimía pesada como una sombra que le apretaba el pecho. Respiró hondo, miró a Henry dormido y susurró para sí misma: «Debo protegerte, cueste lo que cueste». En ese instante, el sonido de un motor rompió el silencio en el patio. Alex había vuelto tras un día de trabajo. Al bajar del coche, percibió enseguida el rostro pálido de Tuna y preguntó con preocupación: «Tuna, ¿qué ha pasado? Te ves muy alterada». Ella intentó mantenerse firme, aunque la voz le temblaba a Alex. «Ella vino. La madre de Juan Ann. Vino hasta aquí». Alex se detuvo en seco. Sus ojos se oscurecieron y el ceño se frunció de inmediato. «¿Ella se atrevió a entrar en esta granja?» Tuna asintió y le relató todo, desde el momento en que cruzó el portón con aquella mirada helada hasta la inesperada disculpa y su deseo de ver a Henry. Pero al mencionar el instante en que intentó tomar al niño en brazos, su voz se quebró. Los ojos se llenaron de lágrimas. «Alex,
Si no la hubiera detenido, Henry ya estaría en sus brazos. No sabes cómo me miró. Me heló la sangre. Estoy segura de que no vino solo a mirar. Ella quiere arrebatarnos a Henry. Un silencio pesado los envolvió. Alex miró a Henry dormido plácidamente con un rostro inocente que conmovía. Cerró el puño con fuerza y su voz se volvió dura como el acero, tranquila. No dejaré que nadie, ni siquiera ella, toque a nuestro hijo. Ya ha sufrido bastante, Tuna. Desde ahora yo seré el que enfrente cualquier peligro. Tuna lo miró con los ojos brillantes. En ese instante sintió su fortaleza, aunque el miedo aún no se disipaba. Susurró Alex: «Tengo miedo. Ella no se detendrá». En su mirada vi un plan. Estoy segura de que volverá. Alex posó una mano firme en su hombro con la mirada decidida y una voz que sonó como un juramento. «Está bien. Si regresa, la enfrentaré. Quiero ver qué más puede hacer aparte de mentiras y engaños». Afuera la noche había caído. El viento silbaba entre los árboles y los truenos retumbaban a lo lejos como presagio de la tormenta que se acercaba. Dentro de la casa, Alex y Tuna miraban en silencio a Henry. Ambos sabían que la paz había llegado a su fin. Y en ese momento comenzó la verdadera batalla por el destino del niño inocente. Trong tay Alex là một bó hoa đỏ thắm, rực rỡ, và tươi mới như vừa được hái từ vườn. Ánh sáng trong nhà phản chiếu lên gương mặt anh, nghiêm túc nhưng đầy căng thẳng. Cả hai chợt lặng đi, ánh mắt họ chạm nhau và vội vàng né tránh. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên như nhấn mạnh sự im lặng khó nói thành lời. Tự Nan là người lên tiếng trước, giọng có chút run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Alex, anh ngồi xuống đi để em pha trà cho anh uống. Cô mời anh ra bàn tre trong gian phòng khách. Alex ngồi xuống, đôi bàn tay khẽ siết chặt bó hoa, ánh mắt rối bời khi Tự Na đặt cốc trà nóng trước mặt. Alex lấy hết cân nặng, rất là Alex chậm rãi đứng dậy, từ trong túi áo anh lấy ra một chiếc hộp nhung đỏ. Khi mở ra, một chiếc nhẫn sáng lấp lánh hiện ra dưới ánh đèn và ấm áp của căn nhà. Ánh sáng phản chiếu khung cảnh trở nên lung linh lãng mạn đến nghẹt thở. Từ Nan nặng người, cô không ngờ khoảnh khắc này lại đến nhanh như vậy. Alex nhìn thẳng vào mặt cô, giọng đầy cảm xúc. Lời tỏ tình vang lên chân thành tha thiết. Trong đôi mắt anh không hề có sự do dự, chỉ còn lại tình yêu và quyết tâm.